Muy buenas noches, miércoles 15 de abril. ¿Cuánto tiempo sin decir esto? 10:03 de la noche y desempolvamos la pizarra para recibir a una de nuestras escritoras de cabecera. Es un gustazo leer a Andrea Tomé y más todavía tenerla aquí para charlar un rato. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, con muchas ganas de hablar de patinaje, de literatura y bueno, de todo, que nosotros dos siempre empezamos y luego nos dan las tantas. Eso es buena señal, eso es buena señal. Sí. Para despistados, Andrea tiene una larga trayectoria con novelas de todo tipo, para diferentes edades y géneros distintos, desde La luna en la puerta, que en esta casa tiene un altar, a Kiss and Cry o Las vidas robadas, que comentamos el año pasado. Y lo hemos visto, como hemos hablado de atletismo con preparados listos ya, de esgrima y Juegos Olímpicos con Las vidas robadas, y ahí volvemos pues para hablar de patinaje sobre hielo. Voy a hacer como broncano y voy a decir que Andrea Tome nos trae un nuevo comienzo. Ahí está. Aunque lo tenéis en la imagen también bajo en la interfaz del canal. Publicado por lo que leo, sello de Santillana. Y viene la parte que sé que es la que menos os gusta, que es la de hacer la sinopsis de vuestras novelas, pero sinceramente no hay nada peor que hacer una mala sinopsis delante de la autora. Así que te voy a dejar que cuentes unas pinceladas al menos. Pues Nuevo Comienzo es ante todo una novela de patinaje sobre hielo. Está ambientada aquí en España, que yo creo que es un país que podría empezar a tener mucho más recorrido en este deporte. Y sigue principalmente a una chica de 14 años que se llama Lenlen, que acaba de tener una temporada desastrosa. Ella es patinadora individual y parece que se está quedando atrás con respecto a sus compañeras de club, que también son sus rivales. Entonces le plantean el pasarse a otra disciplina, que es mi favorita, es también posiblemente la más arriesgada, que es la de parejas. Y para ella, además de ese marrón, es el marrón también de que su posible pareja sería su crush, que se llama Max Poliakov, que también, pues como ella, hasta entonces era un patinador individual, también tuvo una temporada desastrosa, también parece que se está quedando un poco atrás. Y su entrenador, si lo escoge, va a ser Mike Lecky, que es un ex patinador canadiense. Y si habéis leído Kiss and Cry, os sonará porque es uno de los dos narradores y protagonistas. Que lo podéis leer, aunque no hayáis leído en Kiss and Cry, porque son independientes, pero ahí está el guiñito para quien lo haya hecho. Hay mucho que comentar, así que yo voy a ir entrando como un pulpo en un garaje. Son juveniles de entre 14, 15 y 16, 17, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Eh, y ya os digo yo, no hace falta que os lo diga nadie más, que está retratado a las mil maravillas, porque hace que volvamos a comprender qué era tener esas edades y cómo veíamos el mundo entonces, que se nos olvida muchas veces. Eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo cambias el chip, el cerebro, para saltar de una novela adulta con temática dramática, como Las vidas robadas, a una como esta? Porque el lenguaje es otro, la filosofía es otra, en fin. Pues, en primer lugar, bastante tiempo de descanso. Yo creo que me tomé un par de meses que además coincidieron con la promoción de Las vidas robadas Ujú. y ya me puse de lleno. Volver un poco, aquí tuve una pequeña ayuda de mi yo del pasado y es que una de las primeras novelas que intenté escribir, énfasis en intenté porque creo que tenía como 5 capítulos, con 16, 17 años era una novela de patinaje, que a nivel de trama y de todo no rescaté casi nada porque la escribí con 17 años, 16 y estaba como estaba, pero sí que me ayudó mucho a volver a mi yo de aquellos años, a empaparme de la pasión que sentía en aquellos momentos por el deporte desde una perspectiva pues mucho más eso de adolescente. Además, un libro que es uno de mis libros de deportes de cabecera que me ayudó mucho a meterme también en esa mentalidad de atleta joven. No está en español, pero yo os lo recomiendo mucho. Es la autobiografía de Katerina Gordieva, que es una doble campeona olímpica de patinaje de parejas, Ujú. y se llama My Sergei. Es muy interesante por muchos motivos. Eh, de manera un poco curiosa, es para mí uno de los mejores relatos de cómo era la vida en la Unión Soviética en los años 80.
dirías, pues mira, en el lugar más insospechado, pero sobre todo es un gran libro para entender cómo es la mentalidad de un deportista. Entonces, un poco la historia de Len bebe bastante de lo que fue la vida de Katerina Gordieva, que como Len, solo que ella siendo un poquito más joven, era una patinadora individual que tenía mucho potencial, pero empezaba a fallar, pues por ejemplo, en los saltos individuales, entonces ahí no le veían tanto futuro. Su futura pareja competitiva, Sergei Grinkov, le pasaba un poco lo mismo, que era un patinador muy bueno, pero que justo en los saltos parecía que no avanzaba tanto como los compañeros, y los juntaron y pues les pasó un poco lo que le pasa a Len y a Max en la novela, que el chico es un poco más mayor y a esas edades, 2 años es un mundo, y sobre todo para la chica, Claro. lo que es pasar a una disciplina además tan arriesgada, sobre todo nuevamente para la chica, que es a la que lanzan por los aires, es la Claro. que tiene más riesgo de sufrir una lesión. Entonces fueron esas dos cosas las que me ayudaron un poco a cambiar el chip completamente. Repite el nombre, por favor, para despistados de la novela. Sí, My Sergey, o sea, mi Sergey, Ujú. y ese Katerina Gordieva. Ahí lo tenéis. Recomendación de Andrea, que hay que tomárselas todas bien en serio. Voy a insistir un poquito porque tengo que felicitarte porque los diálogos son muy inmersivos. Muchas veces en estos libros los lees y dices, esto no lo diría un chaval de esa edad. No sé si estás de acuerdo o soy yo que no acierto a veces con la elección del libro, pero hay mucha desconexión en el cómo hablan, incluso en lo audiovisual muchas veces, especialmente con los jóvenes, ¿no? Eh, ¿Ha sido difícil ponerte en la piel de alguien menor de edad otra vez? La verdad que sí. Además venía de escribir una novela tan compleja como Las vidas robadas, entonces me enfrenté a esta novela un poco no iba de sobrada, pero bueno, diciendo, va a ser Un paseo. menos complicado como Sí. autora, va a ser un poco, bueno, no me va a quitar tanto el sueño. Llegué tarde, de hecho, a la fecha de entrega porque me quedé bloqueadísima en los primeros capítulos. Ujú. Tuve que reescribir bastante porque al principio, además es una edad, yo creo que 14, 15 años, un poco complicada porque no eres adolescente mayor, pero tampoco eres un niño. Que tú Entonces, ya te sientes mayor. claro, los primeros capítulos que tuve que reescribir sonaban muy infantiles, estaban mucho más cercanos a, por ejemplo, mis libros de atletismo que comentaste antes, que son libros infantiles de chavales de 10, 12 años. Y era lo que decía antes, es que 2 años a esas edades es un mundo y eres una persona completamente distinta. Y dije, es que esto no va a convencer, tuve que eso, reescribir todo. em, y me costó bastante, al final yo diría que me costó más que Las vidas robadas, siendo un libro en apariencia mucho más sencillo, mucho más directo. Y yo te felicito otra vez, insisto, y los diálogos es que son, no son los que sean creíbles o verosímiles, es que cobran vida, entre otras cosas, gracias a eso, así que, de nuevo, enhorabuena. La novela habla también de la importancia de un buen entrenador en todos los sentidos, en este caso Mika, que lo estabas hablando, que lo es, que es muy buen entrenador. Y aunque a Amanda también la amo, Mika es de mis personajes favoritos. Y los patinadores sienten a Mika así, como un entrenador ideal para ellos. Es muy bonita la evolución de ellos como equipo, con él. Y quería saber si tenías claro que querías este tipo de relación Mister Patinadores, si querías tener esta figura concreta de entrenador, fue moldeándose. Sí, surgió bastante temprano en todo el proceso de escritura. En primer lugar, de manera un poco metaliteraria, pensando en que los lectores de Kiss and Cry me llevaban pidiendo una segunda parte desde que salió. Por motivos de cómo es la industria editorial, no pudo ser, aunque el libro yo creo que es de los que tengo yo, de los que más se ha vendido, pero bueno, no pudo ser en su momento. Y pensando, pues bueno, han pasado bastantes años, entonces los lectores iniciales de Kiss and Cry, muchos de ellos ya no son adolescentes, ya son adultos. Y igual que cuando éramos pequeños y nuestros padres nos llevaban a ver pelis de Disney de nuestra época, de las buenas, entre comillas, y tenían como una trama paralela, que era como la trama de los padres, con el humor que de niño no pescabas y cuando la vuelves a ver de mayor dices, Eso es. ah,
por eso se reía también mi madre. Pues quería también que tuviese como una trama paralela un poco más adulta, pues para esos lectores de Kiss and Cry que pudiesen conectar también con esta novela. Y en otro lugar porque también, por desgracia, en el patinaje se dan muchos casos de prácticas abusivas o de entrenadores que no ponen al atleta como prioridad, sino que ponen las medallas o ponen su reputación. Entonces también me parecía importante, sobre todo para estas edades, pues mostrar que hay otras alternativas y que por suerte también hay entrenadores de patinaje de un nivel muy alto que tratan bien a sus atletas y que los ponen a ellos y a su salud como prioridad en vez de priorizar pues, los resultados o eso, la reputación del club. Yo amo a Mika y creo que es genial la relación que has conseguido transmitir, cómo evoluciona, ¿no? Por eso decía que es muy bonita, porque al principio nace desde la admiración, un respeto así como muy, no exagerado, pero sí como un poco barrera y cómo se va rompiendo poco a poco, la confianza que van teniendo y cómo es bidireccional, tanto de ellos hacia Mika como él se va encariñando de ellos y se ve sobre todo porque lo que dicen, ¿no? Muéstralo, no lo digas y tú lo muestras poco a poco cómo se va forjando esa relación de ellos y es muy chula. Luego, estabas comentando hace un momento y que realmente se ven en las páginas de Un Nuevo Comienzo que el patinaje por parejas es muy peligroso y no siempre el público general es consciente. Y tú insistes en la trama, en una idea, que es que todo el mundo mira a la chica cuando todo va bien y al chico cuando sale mal. Aunque se entiende el porqué leyendo el libro, me gustaría que explicaras por qué pasa esto. Yo creo que tiene mucho que ver con los roles de género y con que el patinaje no deja de ser un deporte estético. Entonces sí que es cierto y, por ejemplo, se ve, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos que se le dio muchísima más publicidad a Lisa Liu de la que se le dio a todos los patinadores masculinos, quitando a Ilia Malinin y Ilia Malinin por el cuádruple axel, que es un salto que a día de hoy todavía no se ha rotado en competición olímpica, por desgracia no tuvo No pudo su ser. mejor competición, pero bueno, es el único patinador en activo que lo tiene, hay un ruso que también lo tiene, pero de momento No, no vamos. compite, Claro. exacto, entonces de momento es el único y por eso se le dio mucho bombo, pero sí que en general eh, se les da muchísimo más bombo a las chicas. Y después, pues eso de los roles de género, de que el hombre es el fuerte, es el que tiene la responsabilidad cuando son un equipo y tienen, tienen habilidades distintas para poder hacer esos elementos tan complejos como un salto arrojado o como un elevado. Me dicen que se me escucha un poco bajito. Voy a acercarme un poco más el micrófono, a ver si así lo arreglamos porque lo tengo al máximo, pero gracias por las indicaciones. Eh, Después de todo esto que has explicado, eh, es mucha presión y en las lesiones hay que tener un trabajo psicológico importante detrás para trabajar el sentimiento de culpa. Yo ahí lo dejo por cosas que suceden ante caídas. Claro, esto también hace que los chicos a la hora de practicar, me imagino que eh, habrá un trabajo psicológico detrás y que tú bien muestras con el protagonista y que no sé cómo lo ves, no sé, me imagino que todo esto influye también en lo que estabas comentando. Sí, totalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que para que un equipo tenga éxito suelen empezar a edades muy bajas. Entonces, pensándolo ahora, yo con mis 31 años, digo, es que madre mía, la presión que tienen que tener esos chavales encima, porque la mayoría de los que seguimos el patinaje vemos pues la competición senior, que son, para ponerlo así de manera sencilla, los que van a los Juegos Olímpicos, y como mucho la junior, que es, por ejemplo, la que vemos reflejada en Un Nuevo Comienzo, pero hay niveles más bajos, entonces empiezan desde bastante jovencitos Claro. y sí que es una presión bastante tocha, porque bueno,
De hecho, muchas parejas rompen porque es muy difícil encontrar a alguien con quien estés en sincronía de manera atlética, porque tenéis determinada constitución, que casáis muy bien porque tenéis niveles muy parecidos, que no es uno mucho mejor o mucho peor que el otro, pero también a nivel de personalidad, a nivel de madurez, incluso a estas edades. Entonces, pues sí es muy, muy complicado y yo creo que por desgracia en el patinaje sigue siendo una asignatura pendiente de la salud mental. Y de nuevo yo creo que sí que se vio en estos Juegos Olímpicos con lo que le pasó a Ilia Malinin, que salió hace poquito que dijeron que no tiene ningún tipo de apoyo psicológico, Claro. o por lo menos no lo tenía en el momento de los Juegos, y eso explica bastantes cosas de, pues, de la competición que tuvo, que no es algo que le suele suceder. Claro, es que la confianza es muy importante, tanto en uno mismo para competir, eh, a la hora de intentar determinadas acrobacias, como estamos diciendo en parejas. Porque si ya no solo para ti, sino si no le muestras esa confianza a tu compañera, me dirás dónde vais a ir como equipo. De forma entretenida, muy entretenida, de hecho, pero haces también pedagogía y es fantástico para quien se quiere iniciar en un deporte tan chulo y a la vez tan complejo. Y quería preguntarte que para entrenar ellos patinan, se ve al inicio con el palo de una escoba, con una silla. Yo lo desconocía totalmente. Esto acerca mucho la realidad del deporte y me gustaría un poco que nos comentaras sobre esto. Pues el palo de la escoba se lo hicieron a nuestro Javier Fernández. Ujú. Si no recuerdo mal, fue cuando estaba en Rusia con Morozov, porque le decían que se echaba mucho para adelante, entonces le ponían el palo de la escoba. Y luego, si tú te fijas, cuando a Javi le salía mal un salto, Sí. era muy difícil que se cayera, se desestabilizaba y era como un gato, porque quedaba muy cerquita del hielo, pero no se llegaba nunca a caer. Estoy pensando, Entonces, claro, venía a raíz de eso, de pues todos los patinajes que tuvo atado al palo de una escoba, que decían, bueno, es que qué como no bueno. tengas ahí una agilidad gatuna, acabas pues de cara contra el hielo a la mínima Claro, de claro. cambio. Y lo de la silla lo pesqué del libro que comenté antes de Ajá. Caterina Gordieva, que también cuando empezaron ella y Sergei Grinkov a hacer los saltos arrojados, fue como empezaron con una silla de hierro, porque pesaba bastante, igual que una niña que era ella entonces. Y después, que también sale en la novela, con un Con jarrón, un porque un jarrón. jarrón, si lo tiras, se rompe, y eso a ella, igual que a Lenden en la novela, no le hizo ninguna gracia decir, mira, que igual tal como se rompe el jarrón, me rompes a mí todos los huesos. Claro, esa metáfora es muy chula y la entendí bueno, se entienden todas, pero que, claro, el de la silla y el del palo es muy significativa, es como muy impactante, ¿no? Porque el jarrón dices, vale, sí, por la delicadeza, pero el resto, pero es muy guay. Luego también se ve el proceso de las coreografías, que es muy interesante la elección y el caso de los protas. Tú sabes muchísimo, no sé si te hizo falta algún proceso de documentación o si para la escritura preguntaste, buscaste algo especial de cara a los entrenes de castigos o para algo en concreto, pero qué difícil es sincronizarse y cómo me gusta la lección que has hecho para, no voy a decirlo, para el programa largo. Sí, hay una página que me gusta mucho que se llama Skating Scores, que básicamente tú pones todos los elementos y te dan como la nota base. Y me ayudó mucho con Kiss and Krell, me ayudó mucho con esa novela también. Y después, pues tirando de eso, de libros de patinaje, tirando de documentales de patinaje y muy importante también mirando las normas, las reglas de, en este caso, la temporada anterior, porque sí que la ISU le gusta mucho cambiar Sí, las sí. normativas y, por ejemplo, pues todo lo que tenía hecho documentación para que sean Cry ya está completamente obsoleto. De hecho, estaba pensando cuando vino aquí a quejarse de la ISU Adrián, antes de retirarse y rajó un ratito largo. Sí, sí, Hace... es que Dime, dime. nada, que casi cada temporada te publican un tochal Sí, sí, una de biblia. 500 páginas, sí, sí, y cambiándolo todo. Y bueno, ahora que quieren quitar saltos, ahora, bueno, los cambios que están proponiendo están todos los patinadores pues también quejándose Claro. y patinadores pues
del top, diciendo, bueno, es que esto es una tontería, o sea, dentro de poco pues ya damos 4 vueltas y ya está, nos vamos para casa. Yo no entiendo quién cambia las normas porque pasa en el taekwondo, por ejemplo, por decir otro, cambia muchísimo y digo, quien cambia las normas ha sido deportista porque no se entiende, no se entiende muchas veces este tipo de cosas que hacen. Estaba hablando de Adrián, claro, hace 4 años ya. Vino también una irrepetible como Sara Hurtado, que no se os puede acabar los adjetivos aquí, maravillosa, fantástica, estupenda, y nos contó sobre la parte artística, la actuación, la narración, y es otra parte que se destaca mucho en Un Nuevo Comienzo, como los españoles generalmente destacan en esa parte artística frente a la técnica, y no sé si crees que es por supervivencia, para compensar la falta de estructuras, o es que hay algo en el ADN español que tantos artistas damos al mundo. Yo creo que es un poco de todo. Sí que es verdad que lo primero que comentas es muy importante y evidentemente cuando tenemos menos pistas de hielo, cuando tenemos menos horas de hielo, cuando no tenemos tantos entrenadores y que el patinaje sobre hielo es un deporte prohibitivamente caro. Entonces, que un patinador español pueda irse al extranjero a patinar y a entrenar, tienes que tener un colchón detrás bastante importante o ser un caso milagroso como Javi y ganar medallas, que es como ganas tu dinero en el patinaje, porque hasta que no empiezas a ganar competiciones importantes es todo números negativos. Entonces, pues un poco sí que es supervivencia, porque es a no ser que seas uno entre un millón, que seas por naturaleza un gran patinador, va a ser muy difícil que llegues a los niveles que pueda llegar pues alguien de Estados Unidos o de Canadá o de Japón, porque tienen muchísimo más apoyo, una federación mucho más grande, más poderosa, más acceso a todo. Pero también yo sí que creo que tenemos una gran trayectoria, sobre todo en la danza, que se puede aplicar muy bien al patinaje en este caso. Ahora que dices tú lo de la danza, el pique danza parejas, ¿hasta qué punto es real y hasta qué punto te ha venido bien para la novela? Eh, yo creo que a nivel de atletas no es tan real, es más a nivel Aficionados. de seguidores del patinaje. Eh, entonces, a nivel de la novela sí que creo que es divertido y te Sí, sí. demuestra también un poco que a esas edades que eres un poco más inmaduro y es en plan, no, bueno, pero lo que hago yo es mucho más Es complicado. mejor. Exacto, es que, bueno, me vas a comparar tú aquí un salto con, con bailar en el hielo, Claro. pero no luego a nivel de atletas yo por lo menos no lo he visto nunca y he visto en cambio mucho respeto y que luego pues la danza no tendrá saltos, pero la complejidad que tiene a nivel de filo, de skating skills, la danza a mí como seguidora es el que más me cuesta seguir porque a nivel de reglas es mucho más Sí, complicado sí, y sí, sí. mucho más porque en una pequeña impercepción puedes perder todo un programa que quizá en otras disciplinas, a no ser que cometas un fallo muy gordo, puedes ir salvándolo, pero en danza son cosas muy pequeñitas que te hacen bajar los puntos un montón. Y aún es un poco atrevido decirlo, pero aún lo veo más artístico, si cabe, que tiene todavía más Sí, más, componente emocional. sí, sí, yo diría que sí. Has hablado hace un momento de tema económico y me he acordado de cómo mencionas cómo gana, en el caso de Mika, dinero. Está muy bien que también hables de estas cosas porque son muy desconocidas en los deportes minorizados y, y en su caso, por la escuela de la que viene, gana un poco como vosotras, por royalties, en función Sí. de los beneficios que tengan. Es muy curioso y qué difícil es al final buscarte la vida tanto como patinador como entrenador. Sí, sí. La verdad que quitando en Rusia, porque siguen el modelo soviético, la mayoría de los casos, todos los gastos cubren a cargo del patinador. A nivel de trama, sí que me parecía interesante pues Desde luego. aplicar esa escuela soviética
y que sea que el entrenador entrene de manera gratuita, pero que cuando los estudiantes, cuando los atletas ganen dinero, él se lleve un porcentaje que pues puede variar, en algunos casos llegó a ser hasta el 50%, pero a nivel de narración y de trama me parecía más justo. Muy A interesante. mí desde mi punto de vista personal también me parece más justo, pues para que puedan brillar los mejores y no los que tengan más Más posibilidades recursos. económicas. Claro. Exacto. Pero bueno, sí que es muy difícil y bueno, también ahí entra un poco la fantasía un poco de la novela de, bueno, de alguna manera tiene que ganar dinero ese hombre y en la realidad, pues con una pareja nueva junior de España, el pobre o Ya. tenía un teletrabajo aparte para Claro, pero pagar las los facturas. protagonistas lo dicen. Y si tienen que ganar dinero de nosotros, que es una federación pequeña, este tío es un apasionado de lo suyo. Es otra manera también de reflejar lo bueno que es, las ganas que tiene y cómo busca talentos, Mika, y se encapricha de ellos. Y me parece perfecto. Volviendo un poco al tema de las coreografías, te decía que es muy interesante la elección, el caso de los protagonistas. Me gusta el tema porque es un puntazo para explicar qué interviene en esa parte más expresiva. Y no sé cómo los creaste en tu mente. ¿Cómo fue ese proceso de decir, quiero que cuenten esto y así? Pues es una de mis partes favoritas cuando escribo sobre patinaje, el crear distintas personalidades de patinadores, porque creo que como aficionado también eso es lo que hace que te encariñes con ciertos patinadores, aunque tú objetivamente digas, mira, pues no es el mejor, pero tiene una personalidad en el hielo, un tipo de programas que me gustan mucho. Entonces me gusta mucho trabajar eso, pensar, bueno, ¿cómo es este personaje? ¿Cómo se va a reflejar su personalidad en el hielo? ¿Qué tipo de piezas patinaría? ¿Qué tipo de coreografías le sentarían mejor? Entonces fue un poco de ese ese ejercicio y además aplicándolo a que Lenen y Max tienen personalidades muy distintas, pero de repente son un equipo y cómo podemos mostrar un poco la personalidad de cada uno en los programas que van a patinar, en los programas que tenían como individuales y en los que van a tener ahora como pareja. Tal cual. Se me ocurren pocos deportes tan exigentes, estamos diciendo, ya no solo en el hielo, sino económicamente, a nivel de entrenamientos, de presión, tan exigentes y tan frustrantes. Y encima es muy injusto. El deporte generalmente lo es. Se habla mucho de fútbol, pero el piragüismo y el patinaje son otros deportes que si lo descubrieran en algunos programas de televisión tendrían chiringuito de canoas y chiringuito del hielo y salseos de deportistas a todas horas. Lo digo porque reflejas mucho esa rabia, esa incertidumbre en el libro. Insisto, soy Team Amanda total. Y quiero preguntarte por, vamos a decir, y te mojas hasta donde quieras, tu grado de satisfacción con la Federación de Hielo Española con respecto a los nuestros, porque se esfuerzan mucho, hay que darlo todo y luego aparecen injusticias como algunas que aparecen en la novela. Sí, es complicado porque al mismo tiempo sí que sientes cierta comprensión porque sí que es verdad que somos una federación mucho más pequeña. Al mismo tiempo, yo siempre me pregunto si se podría haber hecho más, sobre todo con las medallas que ganó Javi, si se puede hacer más ahora con todo lo que está consiguiendo Olivia y Tim, con lo que consiguieron Sara y Y Kirill en su Kirill. momento, Sara y Adrián, incluso más atrás, que fueron un poco pues, los que abrieron la puerta de la danza sobre hielo en España. Eh, sí que, además, esto estaba ahora de noticia, no en el patinaje, sino en el bádminton, con la retirada de Carolina, que Carolina. ella lo dijo. Es que ahora me retiro yo y de repente ya no va a haber Un desierto. medallas para España. Y ella estuvo un montón de años, igual que Javi estuvo un montón de años. Solo en Europa ya fue campeón europeo 7 años seguidos. Fue campeón del mundo varias veces,
fue bronce olímpico. Yo sigo pensando que en Sochi se debería haber llevado una medalla también, pero bueno, eh, Sí. esa para mí es la parte esa espinita que me queda de podríamos haber hecho más a nivel de abrir pistas de hielo cuando había muchísimo interés nacional, porque yo me acuerdo que fui a ver uno de los shows de Javi, el de Revolution on Ice, que fue justo el año antes del COVID, también el pobre tuvo mala suerte. Ujú. Y fue en Coruña, que en Galicia, lo estábamos hablando antes, fuera del directo, no tenemos pista de hielo y por eso yo nunca pude competir cuando era jovencita. Y eso, en Galicia, que no tenemos ningún tipo de tradición de ningún deporte de hielo, porque es que no hay pistas, y estaba de bote en bote. Además, yo compré las entradas con un montón de antelación y ya como peleándome por los asientos porque ya se habían vendido un montón. O sea, Ya, ya, es que es eh, normal. sí, fue ganar Javi o sea, no ganar los Juegos Olímpicos, ojalá fue quedar bronce en Sí, los Juegos medallista. Olímpicos. Para España fue como ganar el oro hubo un nivel de interés y se ve incluso ahora con los Juegos de Milán que no ganamos ninguna medalla en patinaje sobre hielo, pero un montón de interés de gente española eh, comentando, hablando. Lo que le pasó Se a ve, por ejemplo, Tomás, todo el mundo con Tommy, que te devuelvan los claro, derechos, que te devuelvan los derechos. sí. Bueno, es que también eso también tuvo su miga. Y después, pues también, por ejemplo, se ve en México con lo que apoyan a Donovan Sí. Carrillo y que espero que ellos sí que sepan aprovechar, como igual nosotros no pudimos hacerlo tanto, el tirón que está teniendo Donovan y que no se queden en eso, una historia de un patinador y luego empezar otra vez desde cero, que yo creo que es quizá lo que nos está pasando en España. No, y tampoco, porque fíjate, estabas comentando el show de Javi. Mika también tiene un show en la novela, que es cuando dices que por ahí también puedes rascar para obtener presupuesto, financiación o sobrevivir con algo. Y al final es muy bonito, pero a veces es muy triste que tengan que dedicarse a estas cosas. Pero fíjate todo lo que arrastran. Fueron a Coruña, pero si van a Sevilla o se van a Cáceres o van a donde sea, estoy convencido de que también lo llenan, porque aparte de que es espectacular, son figuras que la gente normalmente los siga o los siga menos, reconoce el mérito y cuando llegan a estos eventos están detrás. Por lo tanto, es triste, pero al mismo tiempo refleja que la gente está dispuesta a dar más si tú preparas y les das un camino a este tipo de deportistas. Pero bueno. Sí. Volvemos a la novela. Muestras también la alta competitividad entre ellos, los gilipollas que pueden ser algunos, así dicho mal y pronto. Que aunque a muchos les sorprenda, en deportes olímpicos a veces es raro porque escaladores, regatistas se llevan casi todas muy bien. Aquí quizá no tanto. No sé si tú estás al día normalmente de estas broncas, si conoces cositas, no para que las cuentes, sino si sueles enterarte de este tipo de actitudes o de malos rollos. Algunas sí, luego hay unas que también son muy sonadas. Ujú. Eh, de hecho, en la segunda novela que sale mañana, Sí. eh, hago un poco de guiño a que voy a revelar un poco mi edad, pero hace eones había dos grandes patinadores rusos, uno era Evgeny Plushenko y otro era Alexei Yagudin. Sí. Pertenecían al mismo club hasta que Yagudin se fue, pues precisamente por la rivalidad que había entre ellos, porque de repente su entrenador empezó a favorecer a Plushenko y eso, bueno, es que llegaron a niveles telenovelescos de que Plushenko falló un salto en unos Juegos Olímpicos y dijo que era porque el psicólogo deportivo de Yagudin estaba ahí entre bambalinas y además de psicólogo deportivo era también un brujo y le echó mal de ojo ahí en el momento. Sí, A pero tanto de no verdad llegaba, sabía que habían cosas, pero... es que empiezas a leerlo y es tal cual, como yo que sé, la Rosa de Guadalupe, porque empieza así, es que yo soy un patinador, además Plushenko, que es una persona, bueno, los dos son una personalidad un poco típica del deporte, como los dos arrogantes, con derecho, porque son muy buenos, pero tienen esa personalidad, y Plushenko te lo describe, de no, es que yo siempre entro a los saltos muy confiado, nunca tuve un fallo así, yo sentía dentro de mí que una voz me decía, tienes que parar de rotar ahora, y
es que esto no puede ser normal. Y Ostras. de pullas, de preguntarle a Plushenko, porque era el más joven de los dos, bueno, tú has tenido algo que aprender de Yagudin, porque Yagudin cuando Plushenko entró, pues ya era un campeón, y Plushenko en plan, no, 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 yo de este hombre no tengo nada que aprender. El otro diciendo, no, Plushenko sabe saltar, pero nada más, parece que le dan órdenes y no sabe muy bien lo que hace, bueno. Y a día de hoy, que tienen ya 40 y muchos los dos, siguen un poco con pullas, porque cada uno tiene shows, creo, de televisión en la televisión rusa, y si uno sale pues diciendo, ay, mira, todavía tengo el triple axel, el otro sale diciendo, mira, pues todavía puedo hacerte una combinación de... Y es como, mira, ya, Ostras. déjalo, estáis retirados, los dos ya, ya habéis ganado. No saben vivir el uno sin el otro, en verdad, es un hecho. Sí, sí. O sea, hasta el fin del mundo, yo creo. Pues en el libro que saca mañana Andrea tendréis de esto, pero en el primero ya se destilan ese tipo de cosas y está muy bien porque le da ese juguillo y esa vida que también nos gusta leer. Y me viene muy bien esto, me viene genial para hilarlo, que lo hemos hablado un poco también antes, que estuviste en enero de voluntaria en el Europeo de Inglaterra. ¿Cómo fue? Pues muy chulo, la verdad. Además, estaba en el equipo de prensa. Entonces, pues básicamente hay un equipo que se llama Quick Quotes, que es los patinadores, pues hacen su competición, salen, van a la zona mixta y antes de hablar con los reporteros, pues yo que sé, de Eurosport o en este caso, pues de la BBC, de lo que sea, van a hablar con los voluntarios y son pues un par de frases cortas para luego subir a la web de la ISU, que es pues la organización de patinaje, para que cualquier otro periodista que no haya podido desplazarse pues las pueda pescar y pueda decir, pues esto es el comunicado de Tommy después de todos los problemas que ha tenido con el copyright. Entonces, pues eso, te venían los patinadores recién hecho el programa y les hacías un par de preguntas. A veces era muy incómodo si tuvieran un patinaje horrible de preguntar. Podía ser un poco original, pero la pregunta que tenías que preguntar siempre era, bueno, La que ¿cómo te toca. sientes? Hija, ¿cómo quieres que me sienta? Me acabo de dar hasta el carnet de identidad. Eso, bueno. Otros súper majos, la verdad. Yo diría que los dos más majos, a nivel de que les tuvimos que cortar, porque era de, bueno, esto se llama Quick Quotes y ya nos estamos pasando, porque te respondían, tenías que transcribirlo para que estuviese publicado ya, Enseguida. y luego irte al siguiente, o sea, era muy extremo. Y los dos más majos eran Denis Vasilievs de Letonia, que además es uno de los más veteranos, y me da un poco de depresión decirlo porque tiene 26 o 27 años, pero Ay, es de es los lo más que hay. veteranos, es lo que hay. Y Nicolai Memola de Italia, que por desgracia no pudo ir a los Juegos de Milán porque está lesionado. Pero bueno, los dos son bajos y eso les tuvimos que cortar porque yo los escucharía durante horas, pero me corría el tiempo. Además de ellos, ¿alguno o alguna que te sorprendiera especialmente por algo? ¿Por carisma? ¿Por borde, si quieres decirlo así? Alguien así que dices, madre mía, no me esperaba que fuera de esta manera. No a nivel de personalidad, diría que la mayoría fueron muy majos. Sí que es verdad que cuando tienen un mal patinaje, pues No, comprensible. ya. Exacto, por ejemplo, Kevin Amos de Francia, que tuvo, yo que diría, los peores patinajes de su carrera, simplemente dijo que no quería hablar con nosotros. Lo entendimos perfectamente porque, bueno, estaba bastante comprensible, bastante afectado. Em, a nivel de cosas curiosas que te pueden decir, por ejemplo, yo entrevisté a la pareja húngara que acababan de ganar un bronce histórico para Hungría y les pregunté pues cómo le iban a celebrar y le van a celebrar yéndose al McDonald's y yo diciendo, madre mía, pobres. Es decir, como para ellos la gran celebración es irse al McDonald's. Si estaban, Y estaban felices, que es lo importante, ¿no? Vamos a decirlo así. sí, y bueno, pues después cosas curiosas también, pues en el caso de ellos, que son húngaros, pero ninguno de ellos hablaba húngaro, y muchas otras parejas que representan a otros países, entonces pues nos lo teníamos que repartir y pues por ejemplo, siempre tenía que haber un voluntario que hablase ruso, porque sí que es cierto que muchos atletas que representan otros países
hablan ruso, porque muchos provienen de Rusia, aunque como país no se les permite competir. Y sí que rusos y franceses eran los dos que tenías que tener siempre una persona que hablase sus idiomas, porque son los que más les cuesta. Eh, los españoles súper majos. Yo pude entrevistar a nuestras dos parejas de danza. Qué bonito. Sí, súper majas las dos parejas. Y, y la verdad que no hubo nadie que dijera, Mejor, mejor. no me espero. Pues sí, sí, o sea, todos bastante majetes. Y decías también que el italiano no pudo estar en los juegos por lesión. Estuviste en los juegos. Yo también. No coincidimos por muy poco. Por nada, que me lo dijo Aran. ¿Los disfrutaste? ¿Qué tal fue Literalmente, creo que me fui el día antes de que vosotros llegaseis Sí, o algo así, qué pero pena. sí, Qué sí. pena. Nunca había ido, ¿Cómo fue la experiencia olímpica? Cuéntame. pues increíble, nunca había ido a Juegos Olímpicos, ni de invierno ni de verano, fueron los primeros, y muy, muy chula, la verdad. Sí que me dio un poco de pena que en patinaje había bastantes asientos vacíos, no por falta de interés, no porque los precios eran absolutamente prohibitivos. Yo creo que me estoy recuperando de manera económica de los Juegos Olímpicos, pero bueno, al margen de eso es una experiencia muy chula. La de gente que conoces de todas partes del mundo que están ahí porque les gusta el deporte, la de amigos que haces en las colas. Muy chulo además estar ahí apoyando, que teníamos representación española, tanto de Tommy como de nuestras dos parejas de danza. O sea que fue muy, muy chulo. Sí, Nada. En los de Francia nos vemos, seguro. sí, Que hay que volver. Yo evidentemente. Perdona, perdona, dime. Nada, que decía, hay que aprovechar porque justo los de invierno sí que suelen ser en América o en Asia o en sitios muy caros y muy lejanos. Y ahora, ¿no estás enterado? Ahora en Los Ángeles están poniendo las entradas. Están duplicando de momento. Luego bajarán, pero han duplicado lo que habían prometido por encima de lo que fue Francia. O sea, bueno, made in Estados Unidos, pero bueno, es lo que hay. Sí, bueno, Yo en Italia me llevé esta camiseta y ya dije, yo me llevé esta, desde mira, aquí el Tina. qué bien equipados vamos los dos hoy. Sí. A los dos nos mola el hockey hielo. Y como lo mencionas en la novela, también no solo está el pique danza dobles, sino que hay un pique al compartir hielo, al compartir pista, los patinadores con los del equipo de hockey. ¿Qué parte de ese odio de los patinadores es real? ¿Y cuánto querías tú meter un poquito de bronca? Ese pique, ese pique sí que es real. Sí. A varios niveles, a un nivel puramente de hielos, que sí que para lo que cada uno tiene que hacer, el otro pues le destroza el hielo, porque tú, por ejemplo, eres patinador, picas el hielo, haces una piscinita, pero eso molesta a los de hockey, pero los de hockey también patinan de velocidad, digamos, de una manera mucho más agresiva, y lo que hacen es crear esa nieve que tú ves muchas veces como al borde de la pista, que eso también le molesta al patinador. Sí que incluso yo mi pista de hielo, que es a nivel pues puramente de hobby, se ve mucho también ese pique. Eh, Sobre todo yo creo que esas edades y sobre todo entre chavales que es un poco más de, bueno, los chavales de hockey un poco más como de amos y señores de la pista y que miran un poco eh, con desprecio a los patinadores, o los patinadores pues un poco más con esa arrogancia de no, mira, lo nuestro es más complejo, es mucho más espectacular a nivel visual, aunque tengamos menos apoyos de lo que tenéis vosotros. Entonces ese pica, yo sí, a ver, sí que es verdad que da mucho juego para la novela, pero en ese caso yo sí que diría que es real. Y diría que es a la inversa, es más real a nivel de atletas que a nivel de aficionados, sobre todo ahora que el hockey se ha vuelto mucho más popular. Diría que solamente se ve ese desprecio o minimización de los bros del hockey, como puede haber bros De del todo, sí. fútbol, pues de perfil de señor hetero básico de 50 años, que Nos para él entendemos.
el hockey es como la religión y todos los demás deportes son como una mierdecilla, pero quitando ese perfil muy específico, yo diría que a nivel de aficionado no hay ese pique, que sí que lo hay de manera un poco amistosa, pero sigue siendo un pique entre los atletas. No, la nieve pasa, con los de snow, con los de esquí también se pican entre ellos por cómo dejan la nieve, así que es Claro, es comprensible. que a ese primer nivel ya te molesta mucho. Y después si, por ejemplo, vas a países con mucha tradición como Canadá, es que se llevan toda la fama los de hockey, se llevan toda la pasta los de hockey y se llevan todas las horas de hielo, que eso también, Claro, eso por ejemplo, es una cuestión que dejé más de lado en la novela, porque pues para que el argumento no fuese tan complicado, sobre todo para un lector adolescente, pero sí que es verdad que las horas de hielo que tienen los patinadores de la novela y sobre todo horas de hielo un poco más en solitario a nivel de club son imposibles, sobre todo en España, pero incluso en países como Canadá o Estados Unidos tienes que compartir pista con otros deportes, con otros clubs, con muchísimos más patinadores de los que aparecen en la pista del club Lecky. claro. A mí me gusta cómo interviene en sus entrenamientos, porque hace que sean más realistas los entrenamientos todavía, y luego al prota le da una profundidad muy chula, porque como él es como más popular que ella, hace que se lleve bien con ellos y le da un carisma, que luego en verdad es un trocito de pan que hay que adoptar, pero es verdad que le da un doble enfoque que se relacione más con ellos y que tenga amistades en los dos sitios. No sé, me parece que le acaba de redondear mucho a él y me gustó mucho. Qué más cosas? Porque tengo pasaje favorito de la novela. Es algo que ya hablamos una vez por Instagram a raíz de una publicación que hiciste. Que por cierto tenéis en la pantalla su perfil de Instagram. Seguir a Andrea, por favor. Todo lo que hace, todo lo que sube es fantasía. Y es que cuando Lenlen y Liliana hablan y se cachondean de películas, de series, yo añado libros de deporte, porque, en fin, todo tiene que ver. Cosa. Esas historias cuyos protagonistas, por una bendición divina, de repente, pues aprenden a hacer algo que cuesta eones, lo aprenden en 5 minutos, como aquel que dice, por la fuerza de los plot twists. Empiezan a hacer triples axels o consiguen cosas poco realistas, vamos. Entonces, ellas dos critican eso y me encantó, me pareció poesía. Yo traduzco enormemente que hagas de verdad libros de deporte, porque hay gente, no vamos a dar nombres, evidentemente, con mucho nombre, con muchas ventas, que no lo hacen. Y yo me pregunto si es que hay respuesta. Porque hay este auge de falsa temática deportiva. No sé si es el aesthetic, es algo editorial, porque hay tantos romances disfrazados de sport romance. Por ejemplo, no sé si tienes una teoría. Yo creo que realmente es estética, es telón de fondo. Uh -huh. Yo creo que es un poco como los médicos que se quejan de anatomía de Grey y dicen, a ver, aquí Vale. estamos salvando vidas, puede surgir una relación entre compañeros, pero cuando estás reanimando a alguien no estás pensando en que ¿Qué te culo vas a tienes? trincar a tu compañera en cuanto tengáis un minuto libre. Y en el deporte es igual, sí que es verdad que tiene su parte de salseo, pero principalmente están ahí para ganar medallas, para eh, el ámbito deportivo. Y sí que entiendo que sea por estética, Ah, yo también. eh, como- claro, pero como aficionada al deporte y como escritora también diría, pues, ¿para qué vas a ambientar una novela en cierto deporte si no lo vas a documentar? Y sí que puedes tomarte ciertas licencias, como lo que yo comentaba, de que, bueno, ninguna pista de hielo, ni en España ni en otro país, va a estar tan vacía como la del Club Lecky, ni vas a tener tantas horas de hielo, ni te van a decir, bueno, sí, vamos a las 6 de la mañana como vamos a las 10 de la noche, Pero es una porque la licencia. realidad... Pero claro, licencia, pues porque tienes que contar una historia, pero otra cosa muy distinta es eso, pues cosas absurdas de yo ahora con 31 años de repente digo, Buah, es que realmente voy a dejar mi trabajo de oficina porque mi sueño es ser campeona olímpica. Nada, me voy a la pista de aquí de mi barrio. Yo creo que de aquí a verano ya tengo el triple axel fijo Es y que de encima aquí a los es un juegos. insulto a los deportistas. Yo lo pienso Claro, muchas es que tú veces.
y que muchas veces, como en las mismas novelas o en los mismos libros o en las mismas películas o lo que sea, te presentan pues eso, como los villanos son los deportistas que llevan toda la vida Mm, haciendo lo que el protagonista consigue sin darle importancia alguna mm. en un fin de semana y tienes que decir, no, jolín, es que son malos malísimos por tomarse en serio su deporte y no querer aplaudirle a la protagonista. Es terrible. Yo hablaba con Lucía Martín Portugués, la tiradora de sable, y por desgracia en París se tuvo que ir en la primera ronda que disputó y ahí le enviaban mensajes. Le decían, ¿cómo se practica tu deporte? Que yo quiero ir a los siguientes Juegos Olímpicos. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Qué insulto? Claro, es que al final también normalizas estas cosas. Se habla de los Juegos Olímpicos como quien habla de tal, se habla de cualquier deporte, como el patinaje sobre hielo, como si... Entonces al final es que es hasta perjudicial para todos, para como sociedad, como deporte, como deportistas. Poquito de documentación, un poquito, por favor. Y a mí la que más me frustra es, y además justo en patinaje de parejas, Ujú. en libros, películas, lo que sea, que de repente un jugador de hockey, ala, esos son habilidades transferibles, parece ser, y bueno. Sí, O yo qué sé, justo una serie de Netflix, la de Calla Escodelario, que a nivel de serie y de argumento estaba muy chula, pero para mí tenía una cosa de patinaje que era incomprensible. Eh, ella era patinadora individual, tuvo una contusión y como que se cagó y lo dejó, pero es que luego se pasa a parejas y yo, alma de Dios, y lo que quieres es evitar contusiones, no se ha no entendido vayas a nada. la que te lanzan por los aires un señor de 2 metros. Bueno, vete a danza en todo caso, que puedes tener lesiones, pero bueno, dices, por lo menos no te están tirando por los aires o busca otro deporte que no sea el patinaje, porque es que las contusiones son Es que no, un no. riesgo en todas las disciplinas, pero justo en parejas es donde más, más riesgo tiene, sobre todo siendo la chica. Si no fueras el chico, pues yo qué sé. No, me imagino que es ignorancia, pero no se dan cuenta. Yo solo pido una cosa, creadores, creadoras. Si vais a meter tan solo 3 escenas de deporte en vuestras historias para disimular, al menos documentaros un poquito. Que no vale una nota de autor al inicio de escudo. Gracias, solo queremos eso. Y me Pero es que encanta. hay licencias y licencias. Claro, claro. Que se note un poco. Yo por Claro. eso me encanta la conversación que tienen ellas dos, que además, por razones obvias, no se llevan bien, pero en ese momento se pueden hablar porque comparten algo superior, que es la crítica a este tipo de desaguisados que se hacen en la ficción. Gracias Enemigo por el común. regalo. Decías, ¿me has dicho algo, perdona? Que el enemigo común de El las enemigo, malas representaciones. el enemigo común, eso es. Hablando de historias, mencionas otro caso conocido, muy conocido, que es el de Tonya y Kerrigan, por un apodo que se ponen además entre dos de ellas. Yo vi la película en su día, la de Yo, Tonya, la verdad es que me gustó, ¿no?, como Sí, a película. nivel de peli es brutal, sí, sí. Eh, ya sé que te gusta, porque me acabas de decir, pero ¿te crees la versión de Tonya sobre que no tuvo nada que ver con la agresión a su compañera? No, no. A nivel de película sí que me parece un peliculón. Y del año que salió, creo que fue de 2017, fue de las que más me gustó. Pero es una película y es otra cosa que me frustra y es que mucha gente que no sigue el patinaje se lo toma como la Biblia Ya. y te discuten a ti de no, es que no tenía nada que ver y bueno, cosas absurdas como es que eh, lo reducen todo a que ella era de clase obrera cuando Nancy Kerrigan también era de clase obrera. Entonces sí que es verdad que hay un elemento de clase, pero era más a nivel estético, porque las dos provenían eh, pues de una clase muy parecidas, pero sí que es cierto que a nivel estético, subjetivo de belleza, que en los 90 era incluso más importante, eh, eh, Kerrigan entraba por H o por B mucho más en ese modelo de lo que entraba Tonia, también a nivel de, que ahora ya no es tan importante, pero de aquella lo era,
de cómo actuabas fuera de pista, cómo hablabas con los jueces, que no podías Claro. un poco, pues yo qué sé, cantarle las 40, que ahora no se da tanto. Em, es que es eso de no saber, pues, cómo era el deporte entonces y que como película es bestial, pero bueno, eh, A mí me se gusta le hizo un mucho, ¿eh? lavado. Sí, sí, pero bueno, es eso, se le hizo un lavado de cara impresionante, Blanqueamiento, sí. a una mujer. Y además también creo que no se explicó el hecho de que no lo dejasen patinar. Ella puede irse a cualquier pista de hielo, no le van a vetar la entrada, no tienen una foto ahí como en el Badulaque de los que roban, diciendo: "Esta señora que no patina aquí", simplemente no puede competir, que me parece perfectamente lícito, porque si yo fuese atleta, no me sentiría cómoda diciendo: "Ahí está la que igual me revienta las rodillas", ¿sabes? Compitiendo contra mí en un deporte que ya por sí solo tiene mucho riesgo de lesión y que una lesión te puede acabar con la carrera, que es un deporte, eso que te deja en la bancarrota, que no solo quieres ganar medallas porque eres deportista y es tu objetivo, sino también para subsistir. Claro. Entonces, yo creo que es completamente lícito que se le prohibiese y no le robaron su pasión, puede seguir patinando a día de hoy en cualquier pista de hielo, no le van a no le Claro. van a vetar la entrada. Creo que es lo que mucha gente, piensa que sucedió, que simplemente le dijeron: "Tú no vas a patinar nunca más, nadie te va a vender un par de patines, nadie te va a permitir utilizar una pista de hielo, si intentas patinar en un lago helado, te va a venir la policía y te va a echar". A ver, no, no se le permite competir y ya está. Claro. Además que es poco creíble que tu novio organice todo eso y tú no te enteres. A ver, ¿qué puede Claro. ser? Hay algunas políticas por aquí que decían que no, y que no sabían lo que hacía su marido, pero es otro tema. Habrá parejas y parejas, pero un mínimo de comunicación digo yo Sí. que que habrá. Yo os recomiendo a los que no hayáis visto yo, Tonia, si no recuerdo mal, corrígeme porfa, si me equivoco, era Margot Robbie, era la prota. Sí, sí, sí. Está muy bien, está Sí, espectacular. a nivel de peli es tremenda, o sea, a nivel de interpretación, de guión, de imagen, de todo, es 100%, pero bueno, que no Claro, que no os lo no creáis, es pero que lo yo podéis ver. creo que hasta el propio director dijo en su momento que no pretendía ser como una representación fiel de la realidad, sino que era simplemente la historia de Tonya, pues contada desde esa lente. Yo me acuerdo que tenía apuntado el estreno y no la vi en el cine, pero sí que al poco de salir la vi y tenía muchas ganas. Ese año salieron un par de películas de deporte así, de no deportes mainstream, y recuerdo que la que más me gustó fue esta. Otro punto, que creo que ya lo hablamos la última vez. Hablabas de las parejas que fueron a los juegos. Una de ellas fue la formada por Sofía Val y su compañero. Sofía estuvo aquí, nos dio un speech muy importante sobre la alimentación y los problemas alimenticios que sufren muchas veces por los regímenes que deben llevar. Lo plasmas también en el libro y muy bien. Por ejemplo, la dicotomía que tiene Olivia eh, es muy heavy. Por culpa del deporte se obsesiona con estar delgada, pero para seguir compitiendo debe subir de peso. Claro, por un lado está la posible lesión y la ligereza que se necesita. ¿Hasta qué punto crees que es exagerada la presión sobre la mujer en el patinaje y hasta dónde es salud? Yo creo que es muy difícil porque sí que es cierto que siendo atleta tienes que llevar determinada alimentación, pero al mismo tiempo sí que es verdad que sobre todo desde ciertos entrenadores se está promoviendo unas prácticas que no son adecuadas, unas ingestas de calorías que no serían suficientes para mí, que en mi día a día trabajo en una oficina, mucho menos para una adolescente que está creciendo, ya solo con crecer quemas muchísimo más, aunque estés 8 horas al día en el cole, y mucho más en un adolescente que en vez de 8 horas al día en el cole se pasa, pues a lo mejor mínimo de 3 en la pista de hielo, en un deporte que quema muchísimo, que no solo pistas, también entrenamientos fuera del hielo. Por desgracia hemos tenido muchas patinadoras que se han retirado o por trastornos de la alimentación, eh,
o por lesiones que fueron exacerbadas por trastornos, em, pues a nivel de osteoporosis en personas de 20 años, cuando es Yo una iba a decir, enfermedad que no claro. deberías tener, claro. Y que el patinaje ya de por sí, ya solo con los saltos ya te estás cascando bastante, pues la zona de las caderas y aún encima no tienes una alimentación adecuada, pues prácticas también abusivas, como se vieron también en la gimnasia, sobre todo en la rítmica, de pesar a las atletas todos los días, cuando estar estreñido ya igual ya subes 200 gramos o 300 gramos. Claro. Si tienes a un entrenador abusivo, te puede culpar por algo perfectamente normal en tu cuerpo, sobre todo en las mujeres, que idealmente deberías tener el periodo, muchas atletas no lo tienen, a veces solo por esfuerzo físico, pero muchas veces por la combinación de esfuerzo físico y de no nutrirse adecuadamente, sobre todo a esas edades que necesitas muchas más calorías, mucha más nutrición. Entonces es muy complicado. Y sobre todo, pues, al margen del deporte, la sociedad en la que estamos ahora mismo, que impulsa de nuevo ese ideal de belleza que en el deporte nunca se fue, pero por lo menos hace unos años tenían el refugio de que en la vida real ya no se idealizaban esos cuerpos tan delgados que ahora parece que se vuelven a idealizar. Entonces es muy complicado y a mí el personaje de Olivia es un personaje que me da mucha pena porque yo sí que creo que es una tesitura en la que se ven muchas que a nivel de estética sí que se esfuerzan a entrar en ese molde del patinaje, que no es tan heavy como en los 90, pero sigue existiendo. Y a nivel atlético sí que es cierto que tienes que tener cierta forma física que es imposible de mantener si no te alimentas adecuadamente y que no nos damos cuenta de lo delgadas que están las patinadoras, porque eso que dicen de que la cámara añade, no sé si son 5 o 10 kilos, es muy cierto de estar entrevistándolas. Las que ves más sanas y dices, mira, esta chica pues parece que tiene un cuerpo pues mucho más saludable, en la vida real están muchísimo más delgadas. Y sí, y después tienes, pues por ejemplo, en el caso de parejas, que también tienen un poco pues como esa responsabilidad de exacto. Y que muchas, sin que se lo diga a nadie, ellas mismas dicen: "Es que tampoco quiero", Claro. Suponer y más en vez de peso para mi compañero. exacto, exacto. Entonces, pues sí, es complicado también a nivel de subes de peso, tienes que volver a aprender a hacer todo, porque tu gravedad Claro, cambia. tu También eje cuando de gravedad. bajas, claro, también cuando bajas mucho, que no se habla tanto de ello, también puedes Claro. perjudicar tu rendimiento por lo mismo. Es que es Entonces, otro cuerpo. sí, es muy complicado y por eso me gustaba también recalcar la figura del entrenador, y en este caso de un entrenador que pone la nutrición como prioridad, pero en este caso para asegurarse de que sus atletas están alimentados correctamente, que ninguno pasa hambre, que tienen todos los nutrientes que necesitan. O sea, un poco en forma de coña se hablaba mucho de lo de la leche, Sí, que un patinador tiene que tener los tobillos fuertes, pero sí que es cierto y sí que estamos viendo muchas lesiones, sobre todo en patinadoras, que por desgracia son las que están más propensas a sufrir trastornos, problemas en tobillos, problemas en caderas y eso, osteoporosis en chicas de 20 años, que eso debería ser imposible. claro. Además, es que mencionas, no lo digo por decir, mencionas mucho sus comidas, la dieta que llevan. ¿Es tal cual? ¿Hiciste una búsqueda o un poco ya lo tenías claro qué tipo de alimentación llevaban? Sí, hice bastantes búsquedas. Cambia bastante de país a país Ujú. y de entrenador a entrenador, y luego, pues es eso, que luego a título personal muchos atletas, ya sea por ese ideal de cuerpo que sigue existiendo en el deporte, por a veces muchas veces también por los comentarios de los aficionados en redes, que no se dan cuenta de que los patinadores no son famosos como puede ser famosa Angelina Jolie, muchos están en redes y leen el 100% de lo que les comentas. Y pues por H o por B son ellos los que deciden no seguir una alimentación adecuada.
por seguir con la presión, eh, y te prometo que es el último melón que abro, se ve en los monólogos interiores de los personajes, por ejemplo al inicio, que con las redes sociales, y en sus conversaciones entre ellos, cómo sufren por los comentarios del público, o porque se la juegan a una edad muy temprana, al todo o nada, sin madurez, de hecho. ¿Qué piensas de que vivan estas situaciones tan pronto? ¿Curte? ¿Perjudica? Porque en natación, por ejemplo, Yu Cidi, que fue bronce olímpico con 12 años. Estabas comentando el caso de Alisa Liu, con 13 años, ganando en Estados Unidos, teniendo que retirarse temporalmente. Camila Valieva, 15 años, envuelta en un caso de dopaje en patinaje tan jovencita. Hay gente que dice, bueno, si es que si tienen ese talento hay que explotarlo cuanto antes, que tal, que es lo que quieren, que así pueden llegar a ser incluso mejores. Claro, te ponen un brete al final, porque yo creo que los derechos del niño están por encima, pero... Sí, sí, totalmente. De hecho, una de las pocas normas nuevas de la ISU con la que sí que estoy de acuerdo es que han subido la edad de los patinadores que llegan a senior. Entonces, si antes podías ganar unos Juegos Olímpicos, pues eso, con 15 años, ahora tienes que tener 17, si no me equivoco. Y esos 2 años marcan toda la diferencia. Así que no se eliminan por completo, pero bueno, se reducen los casos de eso, de patinadores a los que exprimen con 13, 14, 15 años y luego se retiran a los 18 porque ya no valen, porque ya tienen un montón de lesiones o porque llegan chavales de 13, 14, 15 años que son más buenos que ellos, que en muchos casos tampoco no aprenden una técnica correcta, sobre todo hablando en el caso de los saltos, Uh-huh. sino que su técnica gira en torno a pesos muy, muy bajos, porque son niños y pueden tener pesos muy, muy bajos. Y en el caso de las chicas, sobre todo, en que todavía no han pasado a la pubertad, todas no tienen cuerpo de mujer, no tienen curvas de mujer, no tienen grasa, donde las mujeres acumulamos grasa, tienen un cuerpo pues mucho más andrógino, mucho más seco, digamos, que sí que permite, pues a nivel de física, que rotes más rápido, rotes más alto. Eh, Eso no debería ser así, se puede aprender con técnica a tener unos saltos muy potentes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alisa Liu, que ella ha dicho, ahora que ha vuelto, que no va a ponerse a dieta por el deporte. Muy bien. Sí que tiene un tipo de cuerpo que, siendo ella una mujer delgada y muy normativa, pero es así el deporte, un tipo de cuerpo más grande o más atlético que el de la mayoría de sus contrincantes y tiene unos saltos muy elevados. También su compañera de equipo Amber Glenn, que tiene un triple axel y es una chica alta, es una chica muy atlética, que no tiene pues ese ideal de cuerpo preadolescente de una niña. Uh-huh. Entonces, sí que estoy muy de acuerdo con esa normativa. Y después a nivel de redes es que creo que sobre todo los adultos que seguimos el deporte tendríamos que tener más cabeza y darnos Uf. cuenta de que le estamos comentando a niños y aunque no le comentes a él directamente, yo qué sé, imagínate que suba Hielo Español o la Federación de Deportes de Hielo, el patinador va a seguir esas cuentas. Si tú comentas, guau, pues qué desastre de patinaje tuvo este atleta español, lo va a ver, aunque no le pongas Claro. @atleta español, aunque no vayas a su cuenta de Instagram. Eh, Sí que es cierto que muchos de los fans online son también ellos mismos adolescentes, entonces en ese caso, pues intento ser más comprensiva, pero Pero muchos no. sí, exacto, sobre todo los que somos adultos y que tampoco no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora tenemos acceso a los patinadores, porque hablando otra vez de Katerina Gordieva, Uh-huh. la historia de su vida fue que por desgracia su pareja de patinaje, que era su marido en la vida real, Sergei Grinkov, se murió con 28 años de un ataque al corazón. Y ella, varios años después, pues rehizo su vida como cualquier mujer, que ella creo que tenía 24 o 25, eran muy, muy jóvenes, que tiene todo su derecho. Obviamente. En el internet de los años 90, no En sé si eran foros. grupos de ¿No? Google o foros, o no me acuerdo en qué era, hubo un grupo que eran las viudas de Sergei Grinkov, que era muy... que, bueno, ponían a parir y de puta para arriba a la pobre Katerina Buah. Gordieva por osar a casarse con otro hombre.
años después de que su primer marido muriese, pero es que llegaron a esto ya a acoso de policía, por favor, de hacer un álbum de recortes de su marido fallecido, encontraron su dirección, sabe Dios cómo, pues yo que sé, en las páginas amarillas, que antes no había pues Claro, tanta claro. protección, y se lo mandaban y la acosaban en la pista de hielo y bueno, cosas de hablar de su vida privada, de teorizar de si la hija que había Qué tenido con horror. Sergei Green tenía algún tipo de problema, porque como que no la sacaba mucho y era como, bueno, a ver, pero es que si no la saca, pues será porque es una niña y tiene derecho a su intimidad, ¿sabes? Claro. O sea, cosas muy heavies que digo, es que mira, menos mal que no había redes sociales porque, Claro, las redes sociales lo que han hecho ahora es multiplicar esto, que ya existía. claro, claro. Yo creo que se vio, pues, como comentábamos antes, en los Juegos Olímpicos, algunos patinadores que tuvieron un mal patinaje y que es mucho más difícil ahora pasar página de lo que quizá habría sido, pues eso, en los 2000 o en los 90, que te habría molestado la prensa las primeras semanas, pero luego ya se calmaba la cosa y ahora es como feedback constante. Es que si tienes acceso al móvil, que muchos de ellos lo tienen, es salir de competir y ya puedes tener feedback de un montón de extraños de si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si has perdido una medalla, si qué vas a hacer ahora, que o sea, me parece terrible y sobre todo a esas edades. Pues sí, la verdad. Yo estoy de acuerdo con que no, o sea, con que lo limiten. Ojalá otros deportes lo hagan, porque yo veo muchas veces a los de skate, que normalmente son los más jovencitos, que con 8 años hay skaters Que- compitiendo olímpicas. Que no, y es la mejor del mundo, que gana el oro. ¿Cómo no vas a dejarle competir? Bueno, pues es que creo que hay cosas más importantes que el deporte en la vida. Pero bueno. También el niño de Solo en Casa era un actor muy bueno y el pobre, pues, O la ¿cómo Olsen, acabó? claro. Claro, claro, y cómo acabaron, que, o sea, el dinero que se gastarían en psicólogos de... No, dicen del fútbol, pero hooligans hay en todos los sitios. Es una Sí, cosa. sí, sí, terribles, que además y sobre todo los fans del patinaje, que entre comillas somos pocos comparados con otros deportes, pero bueno, que a veces se lo toman, bueno, nos lo tomamos todo a veces muy a la tremenda, pero en algunos casos creo que se pasan algunos límites de lo social y de pensar un poco. Sí, 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 sí. Eh, el fútbol es simplemente la muestra de lo que podemos llegar a ser todos, bueno, todos no, pero muchos en algunos ámbitos, que de repente es un atraco, me han robado. Digo, vamos a ver, aterriza, que la vida es la vida. Todo esto venía, por lo que te decía al inicio, me parece que lo muestras muy bien con ellos al inicio de la novela y luego a Len Len le da un prisma muy interesante porque no solo al principio le pasa con redes sociales, sino luego en sus monólogos internos yo he empatizado mucho con ella, como con todas sus zozobras, todos los miedos, tanto por presión externa como la propia. Y todo esto está considero que está muy bien reflejado por eso mismo, porque no solo es lo que ves que le pasa, sino lo que te hace pensar. Y a mí me ha hecho pensar más todavía en cosas que ya tenía presentes de todo esto. Así que vamos a ir acabando, Andrea. No te quiero robar mucho más tiempo, pero dos, tres cositas aún nos tienes que comentar. La primera es que qué duro, que esto no se me podía olvidar, que los jóvenes ya no vean Los Simpson. Ya, bueno, esa fue una de mis partes favoritas de escribir, ya como millennial, que los millennials ya somos los viejos, Sí, ya hay otras generaciones. y yo Y más, eso también, que soy millennial, pero además, soy más mayor aún. pero es que yo además, mi mejor amigo y yo es que hablamos, nuestras conversaciones son conversaciones de besugos porque mitad de ellas son bromas internas de hace ahora ya pues igual más de 15 años, que digo, madre mía, y mitad pues en diálogos de los Simpson. Claro. Conversamos en diálogos de los Simpson. Yo digo, es que esto es dadaísmo, ¿sabes? Alguien que no, yo digo, Sí. un joven que de los Simpson, tío, pero están teniendo una embolia de qué están hablando. Sí, y me lo pasé muy bien. Escribiendo la parte de Mika y que se coñen con él porque yo digo, mira, esto es, eh,
la llamada está desde tu propia casa porque soy yo. Mica soy yo en ese caso. Es que me mata, porque es verdad que ya me pasa a veces en clase o hablando con gente más. Que, claro, es que no, ya no lo ven, ya se les escapa, ya les suena a chino. Y pensábamos que iban a ser atemporales. A mí me voló la cabeza que no me di cuenta, porque evidentemente yo veo Los Simpson, pero veo Los Simpson buenos. Ahí En está. Los Simpson de ahora, la tele es de pantalla plana. Sí, alguna vez lo he visto así. ¿Cómo que? No, No, pero si no. era como no, aportaba mucha personalidad que fuera Sí, una patata. Y de hecho era como más gracioso que a medida que pasasen los años claro. y que al parecer ahora se metieron ellos mismos en un problema de continuidad terrible porque como que ellos siguieron avanzando en el tiempo, pero ahora hay tramas como que Skinner sea un veterano de Vietnam, que ya no puede ser, a no ser que Skinner tenga 80 años. Claro. El Los Simpson ya no puede ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial, a no ser que tenga 100 años. Entonces, pues con lo de Skinner yo creo que simplemente ya como que se olvidaron que era veterano de guerra, pero es que esa era como la parte más... Claro. Ese que vivía con su madre, yo creo que era toda su personalidad. Claro. No, y que realmente era Tanzanian, ¿no? Claro, También. es que, bueno, no Claro, se es ve. que ¿Sabes? es una locura. No sé. Qué depresión. Es una depresión, sí, sí, totalmente. El otro día sí que hablaba con Aran que creo que en 10 15 años, o los que sean, va a haber una generación que va a redescubrir Los Simpson. Va a decir, ostras, esto cómo molaba. Y creo que lo pondrán como algo novedoso y lo volverán a poner de moda al redescubrirlo, como pasa con otras series, ¿no? Creo que pasará un tiempo sin pena ni gloria y de repente volverán porque una generación dirá, ¿qué es esto tan guay que hacían hace X tiempo? Esa es mi Sí, teoría. yo ahora empiezo a comprender las reacciones, pues igual de mis tíos, cuando yo, con toda la arrogancia de los 14 años, descubriendo a grupos de rock clásico como quien, Buah, es que nadie tuvo tan buen gusto con la música como yo, y ellos en plan, me estás tomando. Ya. Y bueno, una muy importante es qué vamos a poder ver a partir de mañana en la segunda parte de un nuevo comienzo. Lo tengo delante y se me ha ido. Estaba pensando en Píntalo Dorado y digo, no, Píntalo Dorado es el nombre de la serie, de la saga. Sí. A partir de mañana, que sale el segundo, ¿qué vamos a ver? Pues Sueños de Hielo, en este caso, trata de otra disciplina, que es la disciplina individual. Seguimos en el mismo club, que es el Club Lecky. Vemos el personaje de Amanda, que es la mejor amiga de Lenden y que tiene es mi favorita también, tiene una actitud con el deporte muy distinta a la de Lenden. Es muy ambiciosa, tiene muy claro lo que quiere conseguir. Eh, si eres fan del patinaje, yo la modelé un poco en base a Sasha Trusova, que es Ujú. una patinadora rusa que también se hizo un poco famosa en redes sociales, no tanto por su patinaje, sino por su actitud de Su decir, no, mira, carácter, ¿no? exacto, yo quiero ser la mejor, no me avergüenzo de ser tan ambiciosa y Amanda es un poco así. Además vemos una cosa muy chula que es que ella sí que quiere tener un triple axel y vemos cómo es realmente una representación realista de lo que significa conseguir un salto que tienen muy pocas mujeres en el mundo, menos de 30 en toda la historia del patinaje. Eh, un poco de la tómbola genética que tienes que tener primero para que tengas el tipo de cuerpo adecuado, sobre todo si eres mujer, que tenemos un poco de desventaja, Ujú. de las horas de entrenamiento, de cómo entrenas eso y de que conseguir un triple axel es solo el principio de la historia, porque una cosa es tenerlo y otra cosa es afianzarlo lo suficiente como para meterlo en competición y no hacer un desastre. Y también de cómo meter un triple axel puede hacer que el resto de tus saltos eh, jodas un poco la técnica, porque en el axel estás haciendo media vuelta de más. Entonces, sobre todo en el triple axel, que son casi 4 revoluciones, si no tienes cuádruples, que es lo que pasa en la mayoría de las chicas, lo que puedes hacer es que tu técnica del doble axel, que en junior y en individual, como es el caso de Amanda, es obligatorio en el programa corto, no puedes hacer un triple, tienes que hacer específicamente un doble axel,
de tanto machacar el triple puedes hacer un doble axel malo, es decir, que lo rotes un poquito de más, que no Claro. llega a ser un triple, que no llega a ser tampoco un doble, y ahí pues te puedes meter una castaña, porque como vimos también en los Juegos Olímpicos, aunque a nivel de espectador no es tan espectacular y aparentemente negativo como caerse, un salto invalidado te hace sangrar muchísimos más puntos porque es 0 puntos que te llevas de ese elemento, mientras que si tú lo saltas, te sale un churro y te caes, por lo menos algo del nivel base te llevas, aunque luego te lo resten en ejecución porque no lo has completado. Entonces vamos a ver un poco de eso. Va a haber mucha rivalidad porque Olivia, que también la vimos en el primer libro, se va a meter también con Blackie. Amanda, que es un poco más arrogante, pues entra un poco subida diciendo, bueno, es que está bien de una lesión y de haberse pasado una temporada en el banquillo, pero de repente parece que Olivia no va a tener un nivel tan bajo como se pensaba Amanda. Y además para mí es el tipo de rivalidad que van a tener ellas, es el que más interesante me parece en el patinaje, y es que una, que es Amanda, brilla en la parte atlética y patina, para entender, un poco más en la parte más coreográfica, más artística, y Olivia es lo contrario, es una patinadora muy artística, muy bonita, muy coreográfica, que evidentemente tiene un nivel alto, pero no tiene elementos tan complicados como los de Amanda. Entonces van a estar un poco ahí, y además Amanda tiene otro punto de desventaja, que es una bocazas, ya no se lleva muy bien con la federación, ya se ha metido en líos en ¿Ahora otras entendéis mi ocasiones. pregunta de antes? Claro. Y Olivia ahí es una apuesta mucho más segura porque sí que entra más en el molde que hablábamos antes, de que no es solo un molde estético, sino también es un molde a nivel de personalidad, de saber cómo tienes que estar calladita, cuando tienes que aceptar las notas que te dan Pero y es que no. Amanda tiene razón. Amanda tiene razón, por algo es mi favorita, y vamos a ver por todo ese pique. Van a saltar chispas, tiene una parte de romance, pero como siempre en mis libros de deporte es sport en mayúscula y No, sí, sí, romance un sí. poco. Y muy bien integrado, muy emocionante. A mí me ha encantado la relación de los dos protagonistas, pero muchísimo, porque además es muy slow burn. Lo he dicho bien, ¿no? Van poco a poco. Cómo le mira a él mola muchísimo. No sé, tenéis que leerlo y ya está. ¿Para qué voy a dar aquí rodeos? Yo sabía que tenías que volver aparte porque tenemos que hablar a mi modo particular de esta maravilla de novela, sino porque, como habéis visto, no solo nos enseña muchísimo de patinaje, porque hemos tenido horita y media espectacular, sino que encima pues nos trae delicias como esta y el libro es igual, muy entretenido y sin darte cuenta, pues si no sabes nada de patinaje, te vais a ir enterando sin darte cuenta, porque no es un insert, está muy bien integrado todo para que vayas aprendiendo. Y si ya sabes, pues vas a reforzar cosas, vas a disfrutarlo más si cabe, y es un must, debes de leerlo. Así que ya está. Sí que te quiero preguntar, porque es obligatorio, qué cosas, qué proyectos tienes de cara a futuro, si es que se pueden contar o si es que hay algo a la vista. Y con esto te dejaré marchar. Pues un poco haciendo círculo, me puse a escribir estos libros de patinaje recién terminada Las vidas robadas, que también la vine a comentar aquí. Uh-huh. Y ahora estoy escribiendo, terminando, de hecho tengo la fecha de entrega la semana que viene, a ver cómo me va. Eh, Ánimo. Mi nueva novela es de ficción histórica, Uh-huh. que saldrá en otoño y que está también ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en Hungría. Uh-huh. Trata también un personaje real español, que si conocéis un poco de la historia de Hungría, yo creo que muchos van a adivinar quién es en el ámbito de la diplomacia. Uh-huh. Eh, si leíste Las vidas robadas, hay algunos guiños. De hecho, uno de los personajes ficticios, que en esto es en lo que se diferencia un Ya. poco de mis novelas antiguas de ficción histórica, que es que esta tiene personajes principales reales, pero también tiene una subtrama ficticia, un poco para explicar más el contexto y que quede más cerrado.
Y uno de los personajes principales ficticios apareció muy brevemente en Las vidas robadas, que es el capitán Adam Farkas, No estoy con el que se, imaginando. sí, con el que se encuentra el esgrimista húngaro Imre de Hevesi en el Frente Oriental. Esto pasó en 1943 y esta novela está totalmente ambientada en 1944, que fue un año muy clave en la historia de Hungría, por desgracia, durante la Segunda Guerra Mundial. Pues Andrea, muchísimas gracias una vez más por sacar tiempo para nosotros, para mí. Te mando un abrazo muy grande, al igual que a todos vosotros que habéis vuelto a estar aquí tanto tiempo después. Pero había que sacar hueco porque el libro lo merecía y charlar con Andrea pues siempre es un gustazo. Así que Andrea, muchas gracias y un abrazo para todos. Venga, chao.